¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de El Constituyente, este microespacio de radiotemuco.com, de Temuco al Mundo, que pretende aportar información, datos, antecedentes, para que usted pueda participar y decidir de la mejor forma para cuando se nos venga este histórico proceso de la nueva Constitución, la mantención de la Constitución. Bueno, vamos a verlo en abril ya de este año 2020. Junto a Danko Yacar, quien nos entrega didácticamente mucha información que nos permite ir guardando, recogiendo, analizando para poder, insisto, el poder participar de una manera informada. Danko, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, de vuelta. Interesante ha sido hasta ahora, permíteme decirlo, la conversación que hemos sostenido en estos diversos microespacios, en estos programas que tenemos en radiotemuco.com sobre las constituciones, sobre el sistema político, en fin, sobre todo lo que cualquier ciudadano necesita saber y que pareciera ser, al menos en la escuela, ha estado un tanto vetado. Así es, educación cívica, creo que ha sido uno de los errores más garrafales de haberlo excluido. Esto nos obliga a quienes formamos parte de la academia a hacer pedagogía. Y hacer pedagogía y comentarle a la gente y entregarle elementos para que tome la mejor decisión que ellos quieran, digamos, pero en base a ciertos antecedentes objetivos. Solo engancharme una cosita que nos quedó pendiente de la cápsula anterior, era sobre la recomendación de unos videos disponibles sobre la historia de la dictación de la Constitución de 1980. Les recomiendo 3 cápsulas que son elaboradas por un proyecto de la Universidad Diego Portales y que es dirigido por el profesor de Ciencia Política, ex jefe mío, que es Claudio Fuentes. Se llama El Fraude. Así que si están interesados en conocer el detalle de la historia, por favor, chiquillos, ahí métanse en YouTube y van a encontrar la serie disponible y libre para todos aquellos que quieran o que estén interesados en conocer la historia de la Constitución del 80. Bueno, abajo el generador de caracteres está apareciendo El Fraude para que usted lo pueda buscar en la red YouTube y se pueda informar respecto de lo que está comentando Danko y de lo que también es parte de nuestro espacio, de nuestro programa y de nuestros temas de conversación. Así es, y es parte de nuestra historia, además. Sí. Bueno, estábamos comentando algo que a mí me dejó afirmándome de la mesa y que tenía que ver con la legitimidad de la actual Constitución que surge en 1980. Lo pusiste en el microespacio anterior, lo pusiste un tanto en duda. Quisiera que pudieras profundizar respecto de que qué tan ilegítima a estas alturas es la Carta Fundamental de nuestro país. Sí, esta es una opinión personal, no tiene por qué hacerse cargo de mis propias opiniones. Lo que sostengo y lo que sostenemos varios es que el principal problema de la Constitución de 1980 es mala no necesariamente por tener el nacimiento que tiene, ¿sí? Que ya el nacimiento fue malo. Fue malo, fue espurio. Pero nosotros hemos ido legitimando a ese hijo ilegítimo. ¿Y lo hemos ido legitimando cómo? Lo hemos ido legitimando cada vez que vamos a votar. Lo hemos ido legitimando cada vez que hemos reformado la Constitución. Porque si fuera completamente ilegítima, simplemente la habríamos cambiado. Entonces, hemos ido moldándola, ¿sí? Este hijo legítimo feo que nos salió al principio, a este perpento que tenemos hoy día, este Frankenstein que tenemos ahora. Pero hemos sido gobernados y relativamente de manera exitosa 40 años con esta Constitución. Entonces, no podemos decir que exclusivamente los problemas tienen que ver con el origen de la Constitución. Más aún, si nosotros hacemos la mirada larga y miramos nuestra historia. Si fuese así, ninguna Constitución en Chile ha sido una Constitución legítima. Porque si entendemos por legítima que haya sido dictada desde el pueblo o por el pueblo, no tenemos ninguna. En consecuencia, ninguna Constitución ha sido legítima. Ojo, esto no solo pasa en Chile, en derecho comparado también. En Alemania, en Japón, luego de las derrotas de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones fueron impuestas por los bandos vencedores. Pero déjame poner en entredicho un poco lo que significa el sistema electoral que tuvimos hasta hace muy poco atrás. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el sistema binominal que tuvimos hacía muy poco competitivo la posibilidad de ejercer el poder en nuestro país. Entonces, en ese mismo contexto, o era un lado o era otro, excluyendo un sector importante de la sociedad. Y en ese sentido, evidentemente que había mayores posibilidades de concordar la clase política, en este caso, el que pudiera mantenerse la Constitución que teníamos desde 1980. Ya, pero ese es otro problema. Eso no es un problema de legitimidad. Eso no es un problema de nacimiento. Eso es un problema de vida. Es un problema de fondo, ¿sí? Uno puede criticar la Constitución del 80 por varias cosas. Una es el nacimiento.
O sea, la verdad creo que si uno quiere de verdad hacer una crítica central al corazón de la Constitución, es el peor de los argumentos. La Constitución del 80, sí, junto con haber nacido de mala manera, tiene una serie de dispositivos. O sea, lo que muchos autores denominan como las trampas constitucionales. Y tiene un problema de fondo, que no es de forma. Y ese problema de fondo tiene que ver con que intenta distorsionar la agencia del pueblo, es decir, este derecho que tiene el pueblo, es decir, la masa electoral, de determinar qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer. Y para eso la Constitución de 1980 fue diseñada precisamente con un objetivo. Y ese objetivo es limitar al máximo la agencia del pueblo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de varias series de niveles de trampas constitucionales que están en el corazón de la Constitución. Por eso cuando yo te decía que la hemos modificado completa. Lo que no hemos modificado ha sido las trampas constitucionales. Te las voy a mencionar rápidamente. Sistema binominal. Que ojo, no es que seguimos teniendo sistema binominal. Está vigente hasta la próxima elección de senadores. Pero la elección anterior fue proporcional. No, porque recuerda que los cambios en el Senado son parciales. Es decir, se alternan por región. Es decir, tenemos un Senado aún binominal. Tienes toda la razón. Un Senado aún binominal. Exacto. ¿Sí? Esa es una. La segunda, las leyes de supraquórum. Es decir, las leyes que requieren, o sea, que no requieren el 50+1, sino que requieren quórum de 4/7, 2/3. Es decir, para alcanzar 2/3 es casi imposible. Vimos recién, hace unos días atrás, la votación sobre el agua. O sea, no se logra y no se modifica. O sea, y podemos seguir subiendo leyes de quórum calificado. Esas son leyes de supraquórum. Tercero, hablé del sistema binominal, luego de la ley de supraquórum. Tenemos el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional que tiene una legitimidad democrática igual a 0. Pero un tribunal constitucional que existía antes de la sí, sin duda. De la Constitución de 1980. A ver, sí, los tribunales constitucionales existen en todas partes del mundo. El principio de supremacía constitucional, uno puede elegir si quiere el sistema continental o el americano, pero siempre tiene que haber un órgano encargado de eso. El problema no tiene que ver con la existencia, tiene que ver con las atribuciones de este Tribunal Constitucional chileno. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a empezar a acordar de otras trampitas que tenía, que las fuimos sacando a poco, no las limpiamos completamente. O sea, entre ellos los senadores designados. La Constitución original tenía incluso la designación completa del Senado. Eso lo terminamos el año 89. Entonces, esta no es una constitución democrática con enclaves autoritarios, que fue el mensaje que nos dieron desde el principio. No, esta es una constitución autoritaria con enclaves democráticas. No sé si me explico. No sé. Entonces, y el último de los grandes cerrojos y metacerrojos, digamos, constitucionales, es el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que tiene incluso las facultades de legislar. Sujetos que no los elegimos, que tienen una vertiente política, porque ese es el origen, ese es el sustrato de quienes lo integran, y que en definitiva deciden sobre sí o sobre no. O sea, sobre si el agua o no el agua, o sobre si las atribuciones para el CERNAC o no las atribuciones para el CERNAC, si sobre el aborto o no sobre el aborto. Discúlpame, pero ¿quién elige esos sujetos? Esos sujetos no los elige nadie. O sea, y solo para cerrar, y te vuelvo el micrófono. Cuando yo veo un fallo de la Corte Suprema, no me cabe ninguna duda, puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿sí? Pero no me cabe ninguna duda que el sujeto que lo dicta, o la sala que lo dicta, es una sala con conocimientos jurídicos profundos. Porque ese sujeto, que llegó a la Corte Suprema y que hoy día dicta el fallo, empezó como juez de policía, como secretario de policía local. Y se demoró 40 años para estar allá, ¿no es cierto? Ese nivel de exigencia no se da en el Tribunal Constitucional. Basta con que sea un abogado con 10 años de ejercicio. Y se transforma básicamente en el repositorio de aquellos senadores o diputados que perdieron la elección. Porque seguimos en la lógica binominal, entonces uno tuyo, uno mío. Y esos sujetos deciden sobre nuestras vidas y nuestros derechos. Curioso. Y finalmente, ¿qué te parece el argumento de que todos estos elementos que tú estás planteando le dieron gobernabilidad al país? A ver, hay que reconocerle méritos a la Constitución de 1980. Sí, o sea, nos dio un periodo de estabilidad y crecimiento económico probablemente inigualable en la historia de Chile. Chile no es el mismo hoy día que hace 40 años atrás. Por eso me parece injusta esa frase, no son 30 pesos, sino que 30 años. Eso nos está diciendo en el fondo que el año 31, cuando estaba Pinochet, estábamos mejor. Eso no es así. Pero claramente es una Constitución que nos quedó chica. Como una camisa cuando uno crece, que ya no le queda bien, ¿sí? O cuando engorda y ya los botones no. O sea, las constituciones deben responder a los tiempos. Y esta es una constitución que nos ancló en la Guerra Fría. O sea, nos ancla en la Guerra Fría en la lógica de la seguridad nacional, que es la Latinoamérica de los años 70. El mundo es otro hoy día.
Necesitamos una constitución que esté a la altura de eso. Y necesitamos, sobre todo, una constitución que sea producto de un consenso nacional. No podemos estar modificando la constitución todos los años. Solo para cerrar, la constitución de los Estados Unidos tiene más de 230 años. Tiene 25 modificaciones. La nuestra tiene 40 años y 40 modificaciones. Hay un problema con la constitución. ¿Ve que es importante conversar? Nos vemos en una próxima oportunidad para profundizar sobre estos aspectos y otros tan interesantes como el que nos trae Dan Collacar. Muchas gracias y hasta pronto. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino harán único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra, que es tuya, sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020. Albasura es una empresa joven con un sólido crecimiento avalado por la fabricación, instalación y distribución de productos metálicos que se caracterizan por sus altos estándares de calidad, gran nivel de terminación y detalle. Cubrimos la demanda del área de la construcción, fabricando todo tipo de elementos para protecciones hídricas en techumbres y terminaciones estructurales de distinto tipo para uso industrial o domiciliario. Conocemos las nuevas formas de uso de la biomasa en equipos de combustión más eficientes y menos contaminantes, como las estufas y calderas a pellet, que han ingresado con fuerza tanto al mercado industrial como residencial, y contamos con los accesorios de soporte para su buen funcionamiento en evacuación de gases y una amplia gama de repuestos. Realizamos servicio técnico a domicilio por la compra de nuestros productos. Te asesoramos con la seguridad y confianza que nos caracteriza.